Imaginemos por un segundo que, no sé, que estamos caminando por un parque, disfrutando de la tarde, súper tranquilos, y de pronto nos paramos frente a un roble gigantesco. Ajá, uno de esos árboles inmensos, viejísimos. Exacto, un árbol adulto inmenso, de esos que proyectan una sombra enorme y que, a ver, debe pesar, digamos, unos 4.500 kilos o más. Y el sentido común, bueno, lo que nos han enseñado desde la infancia, siempre nos ha dicho que ese monstruo creció, pues alimentándose de la tierra, ¿verdad? Claro, es la imagen típica, la semillita en la tierra. Sí, o sea, uno mete una pequeña semilla en el suelo, vas, la riegas con agua, el tiempo pasa y la planta crece hacia arriba, extrayendo absolutamente toda su masa de ese suelo. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, hoy vamos a desarmar esa idea por completo. Totalmente por completo. Nueva exploración. Y fíjate que es el punto de partida perfecto para nuestro análisis profundo de hoy. Porque esa intuición que todos compartimos sobre el árbol creciendo de la tierra es profundamente incorrecta. Es un mito total. Sí, un mito. Y hoy, guiados un poco por la magistral explicación del físico Roger Penrose, la misión de esta inmersión va mucho más allá de corregir un simple dato de biología de primaria. Claro, no es solo decir, la fotosíntesis y ya. Exacto. Vamos a emprender un viaje que comienza, sí, viendo crecer una planta en una maceta, pero de ahí atraviesa la física cuántica, nos lleva al corazón mismo de las estrellas y termina, cuestionando la ilusión de la materia. El objetivo de nuestra conversación de hoy es entender que el mundo físico que habitamos, ese que damos por sentado, es muchísimo más extraño, complejo y, poético de lo que parece a simple vista. Me parece fascinante, en serio, porque además es un choque frontal contra lo que perciben nuestros propios ojos. O sea, tenemos esta imagen mental donde las raíces de un árbol funcionan como, como tubos de succión gigantes. No. Ajá, como popotes gigantes absorbiendo todo. Exacto, absorbiendo los nutrientes y la tierra oscura para convertir todo eso en un tronco sólido. Y para romper este mito de manera definitiva, entiendo que tenemos que viajar unos cuantos siglos en el pasado y revisar un experimento que aisló este problema de forma, brillante. Sí, tenemos que situarnos más o menos en el siglo XVII. En esa época, la comunidad científica asumía exactamente lo mismo que acabas de describir. O sea, las plantas literalmente comen tierra. Eso creían. Que la mastican por las raíces, casi casi. Literal. Pero un científico flamenco llamado Jan-Baptist van Helmont decidió que no bastaba con asumirlo, había que medirlo. Y diseñó un experimento de una elegancia tremenda para su época. Tomó un pequeño sauce que pesaba apenas 2 kilos. Un arbolito bebé. Un arbolito bebé, exacto. Por otro lado, tomó una maceta inmensa y la llenó con exactamente 90 kilos de tierra. Pero, y esto es clave, antes de poner la tierra en la maceta, la secó por completo en un horno. Espera, ¿metió 90 kilos de tierra a un horno? Sí, en partes, para asegurarse de que estaba pesando solo la tierra y absolutamente nada de humedad. Quería el peso seco. Todo fue medido con una precisión casi obsesiva para ese entonces. Entonces, a ver si entiendo. El escenario inicial es muy limpio, tenemos 90 kilos de tierra súper seca y un arbolito de 2 kilos ahí plantado. O sea, no hay variables ocultas. Ninguna variable, todo súper controlado. Y durante los siguientes 5 años, la única intervención de Van Helmont fue regar el sauce. Solo añadió agua. Dejó que el árbol creciera de forma natural, al sol, tranquilo. Ajá, 5 años de solo echarle agüita. Exacto. Al cabo de esos 5 largos años, desenterró el árbol con muchísimo cuidado. Limpió minuciosamente cada una de las raíces para asegurarse de que toda la tierra volviera a caer en la maceta. No quería perder ni un gramo. Y pesó el árbol. Ese pequeño sauce de 2 kilos, se había convertido en un árbol robusto que pesaba casi 77 kilos. ¡Wow! O sea, estamos hablando de una ganancia neta de 75 kilos. 75 kilos de madera, de corteza, de hojas, ramas nuevas que antes sencillamente no existían en esa maceta. Y ahí, justo ahí, es donde Van Helmont da el paso que destroza la intuición humana.
Si el árbol construyó esos 75 kilos de masa, absorbiendo la tierra a través de sus raíces, pues las matemáticas dictan que a la maceta le debían faltar 75 kilos de tierra. Lógica pura. Si la materia pasó de abajo para arriba, abajo tiene que faltar. Tal cual. Así que Van Helmont tomó toda la tierra que quedaba en la maceta, la volvió a secar en el horno para quitarle el peso de cualquier humedad acumulada por los riegos y la puso en la báscula. El resultado fue que la tierra original de 90 kilos había perdido menos de 60 gramos. A ver, no, me cuesta trabajo asimilar esa desproporción. O sea, el árbol ganó 75 kilos masivos, pesados, sólidos, y la tierra perdió el equivalente al peso de ¿qué? ¿Unas cuantas monedas? Literalmente un puñadito de polvo. Es que es absurdo. Digo, es como intentar hornear un pastel de 10 kilos para una boda usando solamente 50 gramos de harina y esperar que los otros 9,5 kilos aparezcan por arte de magia en el horno. Es una analogía perfecta. Así de absurdo suena cuando ves los números. Y ante esa evidencia, bueno, la idea de que el árbol se come la tierra queda completamente fulminada. Pero claro, esto nos deja con un vacío gigantesco en la cabeza. Si esa masa inmensa y dura no vino de la tierra, pues tiene que haber salido de otro lado. Claro, y ahí está el gran engaño visual. Al descartar la tierra, la mente humana, que siempre busca respuestas fáciles, busca la siguiente explicación visible. Vemos a la planta bebiendo agua constantemente, ¿no? Sí, claro, la regamos todos los días. Así que la conclusión que la inmensa mayoría de la gente saca, e incluso científicos en su momento, es que el árbol está hecho de agua condensada. Y a ver, tiene sentido. Digo, un roble inmenso en un día caluroso puede bombear cientos de litros de agua desde sus raíces hasta la última hoja allá arriba en la copa. Pensar que el agua de alguna manera se transmuta o se convierte en masa sólida parece la única salida lógica a este rompecabezas. Parece súper lógico, ¿sí? Pero la química básica nos demuestra que tampoco es el mecanismo principal. Pensemos un poco en lo que conforma el agua. Es H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ajá. Cuando ese inmenso volumen de agua sube por el árbol y llega a las hojas, la planta separa esa molécula. El oxígeno, en su mayor parte, es liberado a la atmósfera como un desecho celular. Que es, afortunadamente para nosotros, el oxígeno que respiramos. Exactamente, el que mantiene vivas a todas las especies que respiran en el planeta. Pero bueno, el hidrógeno restante sí se utiliza en múltiples reacciones químicas internas de la planta. Pero intuyo por hacia dónde vamos, y por los pesos que mencionaste, que el hidrógeno no es suficiente para construir toda esa madera dura. Más ligero de todo el universo. No puedes construir miles de kilos de madera maciza solo apilando hidrógeno. Claro, no pesa nada. Exacto. La madera, las ramas gruesas, la estructura misma del roble están hechas fundamentalmente de carbono. El carbono es, digamos, el andamiaje. Es el esqueleto absoluto de toda la materia orgánica en la Tierra. Si secamos un trozo de madera por completo, aproximadamente la mitad de todo ese peso es carbono puro. Y el agua, el H2O, tiene exactamente 0 átomos de carbono. 0 nada. Claro. Y si regresamos al experimento de Van Helmont, los 60 gramos que perdió la tierrita horneada, seguramente corresponden a minerales, ¿no? Como el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Exacto, que sabemos que son vitales. Son como las vitaminas de la planta, los suplementos. Pero juntos no suman ni el 2% del peso de un árbol adulto. Entonces, a ver, recapitulemos. Si la tierra seca no aportó el carbono y el agua que le echamos no aportó el carbono, enfrentamos un misterio que casi parece, no sé, sobrenatural. O sea, ¿de dónde diablos se materializa ese andamiaje físico que constituye un bosque entero? Y lo que la evidencia de este análisis profundo nos obliga a aceptar es, pues, verdaderamente extraordinario. Y es aquí donde la explicación de Penrose brilla muchísimo. La inmensa mayoría de la masa física de ese roble gigante, esos miles y miles de kilos de estructura sólida, provienen de un gas invisible. ¿Un gas? Sí, provienen de manera literal del aire que lo rodea, y específicamente de un gas que tú y yo exhalamos todo el tiempo. El dióxido de carbono, el famoso CO2. A ver, espera. Me cuesta mucho visualizar esto en términos de escala.
el dióxido de carbono es un gas que ni siquiera podemos ver, no lo podemos tocar. Y además, tengo entendido que es apenas una fracción minúscula de la atmósfera actual. Una fracción súper pequeña, sí. Entonces, ¿cómo es matemáticamente posible que un árbol extraiga toneladas, o sea, toneladas, de materia sólida a partir de un gas que está tan diluido en el viento? Es una duda perfectamente válida. Tienes razón en que el CO2 representa, hoy en día, apenas el 0,04% del aire en nuestra atmósfera. Es nada. Pero debemos considerar el volumen monumental de aire que un árbol procesa constantemente todos los días de su vida. Como una aspiradora gigante. Exacto. En la superficie de los millones de hojas que tiene un roble adulto, existen unos poros microscópicos que se llaman estomas. Estos poros son, imagínatelos como pequeñas bocas que se abren y se cierran todo el día. Ok, estomas, entendido. Y a través de ellos, la planta respira este gas invisible. Una vez que el dióxido de carbono entra a la célula de la hoja, el mecanismo molecular de la planta separa el carbono de las dos moléculas de oxígeno, devuelve el oxígeno al exterior, que ya dijimos que nos sirve a nosotros, y retiene el carbono. Y así, átomo por átomo, despacito, va apilando ese carbono como si fueran ladrillos microscópicos. ¡Wow! ¡Qué imagen tan contraintuitiva nos acabas de dar! O sea, eso significa que cualquier objeto de madera que haya en nuestra casa en este momento, no sé, las puertas, los muebles, el papel de un libro que tengo aquí al lado, cada tabla que hemos tocado en nuestra vida, es literalmente aire del cielo que ha sido capturado y solidificado. Suena increíble, ¿no? Es una afirmación que suena a pura poesía, a metáfora, pero es una descripción literal de la física botánica. Esos átomos de carbono, extraídos uno a uno del aire, se van enlazando en cadenas cada vez más complejas dentro de la planta. ¿Y qué forman primero? Pues primero forman azúcares simples, como la glucosa. Luego, miles de esas moléculas de azúcar se entrelazan para formar celulosa. Y finalmente, con el tiempo, se estructuran en lignina, que es el polímero ultra resistente que le da a la madera su dureza característica. O sea, es un proceso de manufactura molecular de la naturaleza, donde el aire invisible se convierte en la materia más rígida. Es alucinante. Pero a ver, hay una pieza que me falta en este rompecabezas, y creo que quienes nos escuchan deben estar pensando lo mismo. Si tenemos carbono flotando en el aire como un gas difuso, ¿estamos hablando de átomos sueltos o en pequeñas moléculas separaditos? Sí, flotando libremente. Entonces, ¿qué es lo que los obliga a unirse y formar una estructura tan apretada y tan dura que, puedes construir edificios enteros con ella? Si pensamos en esas moléculas de carbono sueltas como, no sé, piezas de metal, sabemos que no se van a fundir solas en el aire. Necesitamos algo que funcione como el soplete de un soldador para unirlas permanentemente. ¿Cuál es ese soplete en la naturaleza? ¡Qué buena pregunta! Y esa necesidad de un soplete nos lleva directamente al proceso de la fotosíntesis. Pero no vista como este término aburrido que memorizamos en la escuela para pasar un examen, sino como uno de los fenómenos físicos más violentos y hermosos que ocurren en la Tierra. El pegamento, el soplete que une todas esas piezas de carbono, es la luz. La luz. La luz es la radiación electromagnética de nuestra estrella local, el Sol. Consideremos esto por un momento. La luz solar es energía pura que viaja por el vacío del espacio a 300 millones de metros por segundo. Una velocidad y una fuerza a nivel cuántico que sinceramente no podemos ni concebir. Precisamente. Es incomprensible. Y cuando esa radiación colosal, ese torrente de fotones, impacta contra las moléculas de clorofila en el interior de una hoja verde, transfiere una cantidad inmensa de energía. Ese impacto excita los electrones dentro de la célula vegetal, literalmente los empuja a estados de mayor energía. Los vuelve locos, digamos. Exacto, los acelera. Y la planta utiliza esa alteración energética repentina para forjar, para soldar, los enlaces químicos entre los átomos de carbono que acaba de sacar del aire. Es decir, la energía cinética e inmaterial de la luz solar se transforma, mediante la maquinaria de la planta, en los enlaces químicos físicos que solidifican la madera. El sol es el soldador, y su luz es la soldadura misma. ¡Wow!
O sea que la luz no solo ilumina al árbol para que se vea bonito en el parque, la luz es lo que mantiene cohesionado al árbol. Esto expande completamente nuestra visión de la biología. Estoy sorprendida. Pero a ver, si seguimos la lógica de esta cadena alimenticia, las implicaciones nos alcanzan directamente a nosotros. Uy, sí, totalmente. Porque nosotros, los seres humanos, pues no tenemos la capacidad de hacer fotosíntesis. Ojalá nos ahorraríamos mucho dinero en comida. Sin embargo, todo lo que consumimos para construir nuestros propios cuerpos viene de este mismísimo proceso. Comemos vegetales, frutas, granos. O bueno, consumimos animales que a su vez construyeron sus cuerpos comiendo esa vegetación. Es una consecuencia ineludible. Es una cadena perfecta. Si rastreamos el origen de cada caloría y cada gramo de masa en nuestro propio organismo, pues llegamos a la misma conclusión que con el árbol. Somos lo mismo. Literalmente. El carbono, que forma las proteínas de nuestros músculos, el carbono en el ADN de nuestras células, la mismísima estructura física de nuestro cerebro, todo ese material físico estuvo, hace relativamente muy poco tiempo, flotando de manera caótica en la atmósfera como un gas invisible. ¡Qué locura! No estamos hechos del barro de la tierra, como dicen los mitos antiguos. Somos, en el sentido más estricto y científico de la palabra, pequeñas nubes de aire reorganizadas y mantenidas en una forma específica por la energía que viajó desde el Sol. Somos nubes de aire con patas. Y es justo en este punto, fíjate, donde la realidad cotidiana empieza a chocar, pero violentemente, contra esta explicación microscópica. Porque si en este momento quienes nos escuchan apoyan la mano sobre la mesa donde están trabajando o, no sé, aprietan el volante de su auto, perciben un mundo que es absolutamente sólido e impenetrable. Súper rígido. Y si nosotros somos básicamente aire reorganizado, con átomos que, como nos dicta la física cuántica, son en su inmensa mayoría espacio vacío, ¿por qué el mundo se siente tan duro? Digo, si yo golpeo esta mesa de madera que tengo enfrente, que tú me dices que es aire solidificado y lleno de vacío cuántico, te aseguro que me rompo la mano. ¿Qué es lo que nos impide atravesar la mesa si en el fondo todo es un gran espacio hueco? Y ahí es donde entra de nuevo Roger Penrose. Él aborda esta paradoja de una forma deslumbrante, desmontando lo que él mismo llama la ilusión de la solidez. Porque mira, desde pequeños, en la escuela, nos enseñan un modelo del átomo que parece como un sistema solar en miniatura, ¿no? Sí, el clásico dibujito con un núcleo duro en el centro y bolitas orbitando. Exacto. Electrones como planetitas sólidos dando vueltas en pistas perfectas. Pero la física cuántico moderna nos demuestra que eso es falso. Es una sobresimplificación. Los electrones no son pequeñas esferas duras. Se comportan más bien como nubes matemáticas. ¿Nubes matemáticas? Sí, como distribuciones de probabilidad de estar en un lugar determinado. No están en un punto fijo. Y el espacio que hay entre el núcleo de ese átomo y estas nubes brumosas de electrones, pues está vacío en un 99,9999%. O sea que casi no hay materia real palpable en lo que tocamos. ¿Todo es un gran abismo a escala microscópica? Así es. Es casi puro vacío. Tanto la mesa de madera como tu propia mano humana están compuestas casi en su totalidad de espacio vacío. Pero, y aquí viene la magia, cuando tu mano desciende velozmente hacia la mesa para golpearla, no es la materia dura la que colisiona. No hay bolitas chocando con bolitas. Entonces, ¿qué choca? Lo que ocurre es que las nubes de electrones que envuelven los átomos de tu piel se acercan muchísimo a las nubes de electrones que envuelven los átomos de carbono de la mesa. Y como ambas nubes tienen carga eléctrica negativa, la ley fundamental del electromagnetismo. Exacto. Esa ley dicta que cargas iguales se repelen, y se repelen con una violencia extrema a esa escala. Claro, es como intentar juntar dos imanes por el mismo polo. Los pones frente a frente y mientras más los intentas acercar, más fuerte te rechazan. Sientes una resistencia invisible. Es exactamente el mismo principio, pero multiplicado por trillones y trillones de átomos. Esa repulsión electromagnética salvaje, esa barrera invisible de pura fuerza, es la resistencia física que tu sistema nervioso percibe y que tu cerebro interpreta como solidez, como algo duro que te lastima la mano. ¡Increíble! En realidad no tocamos cosas sólidas, nunca tocamos nada realmente. Tocamos campos de fuerza repeliéndose mutuamente en medio del vacío cuántico. Es alucinante.
de verdad me vuela la cabeza. O sea que la sensación de tener un cuerpo físico anclado en un mundo material es, en el fondo, una maravillosa ilusión electromagnética creada por nuestro cerebro para poder interactuar con el entorno. Totalmente. Una interfaz útil, pero una ilusión. Pero, a ver, hay algo más que necesito procesar de todo esto. Si el Sol inyectó toda esa energía tremenda que mencionaste, su luz actuando como esta soldadura cósmica para lograr mantener unido el carbono de un árbol, venciendo todas estas fuerzas repulsivas naturales, esa inmensa cantidad de energía invertida tiene que ir a algún lado cuando la estructura de la madera se destruye, ¿no? Digo, sabemos que la energía no desaparece del universo, simplemente se transforma. Dicta exactamente eso, que la energía solo se transforma, no se crea ni se destruye. Piensa que durante los cientos de años que vive un roble gigante, ha estado actuando como una batería colosal. Una pila gigante de madera. Literal. Ha estado capturando la energía cinética de la luz del sol mediante la fotosíntesis todos los días y almacenándola como energía potencial dentro de cada diminuto enlace químico de su madera. Cada molécula de celulosa que se formó es imagínatelo como un resorte microscópico que fue comprimido a la fuerza. Y está ahí apretado, listo para saltar. Lleno a reventar de energía estelar acumulada a lo largo de décadas o siglos. Y esto, fíjate, lo vemos en la práctica todo el tiempo y ni nos damos cuenta. O sea, si yo voy a un bosque a acampar y enciendo una fogata en la noche usando troncos secos que me encontré, el fuego empieza a consumir la madera, genera llamas súper intensas, elimina todo el campamento y nos calienta. Pero, a ver, espera, ¿me estás diciendo que el fuego no está fabricando ese calor y esa luz en ese preciso instante a partir de la nada? No, para nada. O sea, lo que estoy sintiendo en la cara frente a la fogata es literalmente la energía del sol siendo liberada. Es luz solar retrasada. Así de simple y así de espectacular. ¿Qué frase? Luz solar retrasada. Lo que hace el proceso de combustión en la fogata, al meterle esa chispa inicial, es simplemente romper con violencia esos enlaces químicos del carbono que la fotosíntesis armó. Al romperse, esos resortes comprimidos que mencionamos se sueltan de golpe y le devuelven al universo la luz y el calor que atraparon. Entonces, esa luz dorada, cálida, que ilumina tu rostro frente a la fogata, es literalmente luz solar que impactó una hoja verde hace, no sé, 50 o 100 años, y que había estado guardada en la oscuridad del tronco esperando el momento exacto de su liberación. O sea, el fuego no es un creador de energía, es un liberador de memoria solar. ¡Wow! Y supongo, extendiendo esta idea, que esta misma lógica aplica a una escala de tiempo muchísimo más profunda cuando hablamos de los combustibles fósiles. Completamente. Es el mismo principio, pero a una escala temporal bestial. Cuando nosotros extraemos carbón mineral de una mina oscura o bombeamos petróleo desde las profundidades del océano, lo que estamos haciendo es acceder a bosques enteros y organismos oceánicos microscópicos que vivieron y murieron hace cientos de millones de años. En la época de los dinosaurios. Exacto. Quedaron enterrados bajo toneladas de lodo, y la presión geológica de la Tierra compactó esos enlaces de carbono a lo largo de eones. Así que todo el mundo moderno industrial que conocemos, los motores de los coches, las fábricas, las turbinas de los aviones, todo se mueve encendiendo y liberando luz solar fosilizada. Es energía pura que provino de un sol prehistórico que brillaba sobre dinosaurios y helechos gigantes. Me deja sin palabras. Ahora, si las plantas almacenan esta energía solar de esta forma tan eficiente y el fuego o los motores la liberan violentamente, nosotros como seres humanos también debemos ser parte activa de este intercambio energético, ¿no? No somos sistemas aislados que solo miran. No, al contrario. Somos participantes centrales en este gran reciclaje de la naturaleza. Piensa en la comida. Cuando comemos un alimento rico en carbohidratos, digamos una manzana deliciosa o un trozo de pan, lo que estamos haciendo es ingerir esa energía solar empaquetada en enlaces de carbono. Nos comemos el sol. Literalmente. Y en el interior de nuestras células tenemos unas estructuras pequeñitas llamadas mitocondrias. Estas mitocondrias se encargan de hacer, una combustión controlada. Un proceso súper elegante, pero muy similar en esencia al de tu fogata en el bosque. Tenemos mini fogatas en las células. Algo así.
rompen los enlaces químicos de la glucosa que acabamos de comer y liberan esa energía solar retrasada y acumulada para que nuestros músculos puedan moverse, para que nuestro corazón lata y, bueno, para que nuestro cerebro tenga la energía para pensar y tener esta misma conversación. Claro, usamos esa energía estelar para existir. Y supongo que al romper esos enlaces químicos para extraer la energía que necesitamos, los famosos ladrillos de carbono de los que hablábamos quedan sueltos otra vez dentro de nosotros. Exactamente, quedan como residuos, y el cuerpo, como es una máquina perfecta, necesita desecharlos porque ya no les sirven. Así que nuestra sangre recoge y transporta todo ese carbono suelto hasta los pulmones, donde se une al oxígeno que acabamos de inspirar del aire. Forma dióxido de carbono. Forma el gas dióxido de carbono, el CO2, y en cada exhalación, en cada suspiro, devolvemos el material de construcción a la atmósfera. O sea, regresamos las piezas de carbono al aire, invisible, para que otro árbol las use. Todo el tiempo. Es el incesante reciclaje cósmico de la vida biológica. Míralo así. Las plantas sacan el ladrillo de carbono del aire. Usan la luz del sol para pegarlo y construir hojas y ramas. Nosotros venimos, nos comemos esa estructura, usamos la energía contenida para vivir y luego suspiramos el ladrillo de vuelta al viento. Es un ciclo cerrado perfecto. Es que la cantidad de materia en la Tierra es finita y está en constante rotación. No entra materia nueva significativa a nuestro ecosistema desde el espacio, salvo algún meteorito esporádico. Lo que significa que el carbono que hoy está estructurando las proteínas de nuestros ojos, de tus ojos, pudo haber formado parte de la corteza de un árbol en el período Jurásico o haber estado en las alas de un ave prehistórica. Solo tomamos prestadas las piezas un ratito. Somos literalmente un mosaico viviente y temporal de átomos reciclados que han pasado por millones de seres antes que nosotros. Pero a ver, aquí hay un problema de diseño en todo esto que sinceramente me vuela la cabeza. A ver, dime. Sabemos, porque ya lo explicamos, que el roble saca el carbono del aire. Y sabemos que nosotros, junto con los animales y las plantas antiguas, hemos estado pasándonos este mismo carbono de un ser a otro durante miles de millones de años aquí en la Tierra. Pero la Tierra en sí misma no fabrica carbono, ¿o sí? Para fusionar elementos básicos y crear un átomo de carbono desde cero, entiendo que se requiere una energía colosal y la presión o el calor de nuestro planeta simplemente no da para eso. No, ni de broma. Entonces, si la Tierra no fabricó ese carbono originalmente, ¿quién forjó estos bloques de construcción por primera vez? ¿Y cómo diablos llegaron aquí a estar flotando en nuestro aire? ¡Wow! Para contestar al origen real del carbono, nos tenemos que despedir de la botánica, de la biología, y sumergirnos de lleno en la astrofísica. Porque tienes toda la razón en tu intuición. La Tierra no es una fábrica de elementos, es solo un depósito, un almacén. El carbono no se originó aquí, ni siquiera en nuestro sistema solar naciente. Entonces, ¿de dónde viene? Se forjó hace miles y miles de millones de años en el vacío oscuro del espacio profundo, específicamente en el interior hirviente de estrellas extremadamente masivas, mucho más grandes que nuestro Sol. En el núcleo de una estrella gigante, la fuerza de gravedad es tan aplastante y la temperatura es tan increíblemente alta que los núcleos atómicos más ligeros, como el hidrógeno y el helio, Que son los más abundantes del universo. exacto, son obligados a chocar entre sí con tanta violencia que se fusionan, cocinando elementos más pesados. O sea, literalmente se necesita el horno nuclear de una estrella colosal a millones de grados para producir un solo átomo de carbono. Así de difícil es fabricar la materia de la vida. Y forjarlo adentro no era suficiente, claro. Ese carbono recién horneado estaba atrapado en el núcleo de la estrella, sepultado bajo millones de toneladas de gas ardiente. Para que esos átomos pudieran escapar, viajar por el espacio, llegar a formar el planeta Tierra y eventualmente formarnos a nosotros, esas estrellas gigantes tuvieron que agotar su combustible, colapsar bajo su propia y masiva gravedad y morir en una de las explosiones más violentas que existen en el universo, una supernova. Una explosión estelar masiva. De proporciones inimaginables. Al estallar, estas estrellas esparcieron todas sus entrañas, todo ese carbono recién horneado y polvo estelar brillante a través del cosmos infinito. Y me imagino que con el paso de eones, de millones de años, ese polvo y ese gas interestelar formaron nuevas nubes que eventualmente colapsaron de nuevo por gravedad para crear nuestro Sol actual, nuestro pequeño planeta de roca y nuestra atmósfera donde flotan esos átomos. Exactamente así fue.
Trato de juntar todo esto en mi mente y la perspectiva es verdaderamente sobrecogedora. Eso significa que un bosque, cuando vas a caminar, no es simplemente un pulmón verde o un grupo de plantitas haciendo sombra agradable. Un bosque es verdaderamente una fábrica de ingeniería cósmica, que está tomando desechos atómicos forjados en el centro de una estrella muerta hace miles de millones de años y los está reorganizando meticulosamente utilizando la luz de una estrella actual. Es hermosísimo como lo pones. Y sí, esa es quizá la revelación más profunda de toda esta cadena de conocimiento que hemos recorrido hoy. Y la implicación más rotunda, la que más nos toca, es que nosotros, quienes caminamos y respiramos en ese bosque, estamos ensamblados exactamente con el mismo material estelar muerto. La diferencia entre una nube caótica de gas interestelar, un imponente roble de 4.000 kilos y el ser humano que lo contempla fascinado, pues no radica en la sustancia material. Porque la sustancia es la misma. El carbono es indiferenciable. El carbono de una estrella, de un árbol o de tu nariz es idéntico. La única frontera real entre nosotros y el mundo inanimado no es la materia, es la información. La información. ¿Te refieres a las instrucciones de construcción, no? O sea, el ADN. Las instrucciones precisas. La estructura matemática y genética que le dicta a esos mismos átomos viejos y reciclados cómo deben ensamblarse y organizarse en este momento temporal específico. La maravilla de estar vivos y ser conscientes no proviene de una chispa mágica oculta en nuestra materia física, que como ya vimos es antiquísima y supergenérica, sino de la arquitectura hipercompleja de la información que nos configura hoy. La materia obedece. La estructura es lo que nos da identidad y vida. Vaya viaje nos hemos dado. En serio, creo que para quienes nos escuchan y que seguramente en este instante están mirando el entorno que les rodea y hasta sus propias manos con una sensación de extrañeza maravillosa, vamos a anclar las grandes conclusiones de nuestra conversación de hoy. Me parece perfecto para aterrizar las ideas. Primero, creo que el golpe más fuerte a nuestra intuición fue este. La inmensa y sólida masa de los árboles, y por extensión de nuestro propio cuerpo material, no surge de la tierra firme que pisamos, sino que es literalmente aire del cielo capturado y solidificado por la radiación de la luz del sol. Así es. Segundo, que esa sensación de solidez, la dureza del mundo que damos por sentada cada vez que tocamos algo o nos golpeamos con la mesa, es en realidad un baile salvaje de repulsiones electromagnéticas. Una ilusión que nuestro cerebro crea y que nos protege del inmenso vacío cuántico que en realidad conforma todo el universo. Totalmente. Y tercero, y esto me encantó, que no somos espectadores estáticos parados frente a la naturaleza. Somos materia estelar reciclada, iluminada y animada temporalmente por el Sol, existiendo en un flujo incesante de átomos que compartimos con cada ser vivo y cada nube en la atmósfera en este mismo instante. Es un resumen que captura perfectamente de verdad la escala de nuestra exploración de hoy. Y viendo cómo estas explicaciones, paso a paso, han desmantelado metódicamente lo que creíamos saber sobre la realidad más básica, me gustaría dejar a todos los que nos escuchan con una última pregunta. A ver, diles. Una reflexión provocativa para que, la dejen resonar en su mente durante el resto del día o de la semana. Si acabamos de establecer que la estructura y la información son lo único que nos diferencia de un árbol o de una simple roca, y si todos y cada uno de nuestros átomos están siendo constantemente reciclados, desechados e intercambiados con la atmósfera invisible en cada respiración que damos, ¿en qué punto geográfico o biológico exacto termina nuestro yo físico y comienza el entorno natural? ¡Uf! ¡Qué fuerte! Si somos una puerta giratoria constante de átomos prestados, ¿somos realmente entidades separadas y dueñas exclusivas de estos cuerpos? ¿O somos solamente el universo mismo, reorganizado por un breve instante biológico, adquiriendo la increíble capacidad de pensar sobre sí mismo? Uf, esa es definitivamente la pregunta para rompernos la cabeza hoy. Tratar de encontrar la frontera real, si es que existe, entre nosotros y el universo es un ejercicio que te cambia la vida y la perspectiva por completa. Les agradecemos infinitamente a todos y todas por acompañarnos en este profundo, denso, pero alucinante viaje mental. Muchas gracias por escuchar y abrir la mente. Ha sido un absoluto privilegio desenredar el telar de la realidad junto a nuestra audiencia. Les invitamos de todo corazón a salir un momento hoy,
pararse un segundo frente a un árbol gigante, sentir el calor del sol en la cara, mirar sus propias manos y tratar de experimentar la majestuosidad de este mundo sólido con ojos completamente nuevos. Hasta la próxima inmersión profunda.